Bueno amigos, espero que hayan podido leer la carta de Santiago. Si no lo han hecho, les pido que hagan una pausa ahora y aprovechen para leerla. Eso va a ser muchísimo más de provecho para el estudio de esta maravillosa carta. Para continuar, voy a poner en visual las notas que yo he tomado. Yo estudio la palabra con lápiz y papel y así empezaremos a estudiarla en conjunto. El Epístola de Santiago hemos hablado previamente cómo se distribuían esas cartas que enviaban los apóstoles a los distintos lugares. Por supuesto, no había impresoras en esa época, no había email, correo electrónico. La única forma era llevarlas personalmente a distintos lugares. Los escribas, que eran los pocos que podían escribir y leer, las copiaban, tratando de no cometer errores. No había correctores en esa época. Si se equivocaba una palabra, tenían que empezar todo de vuelta y empezar a escribirlas tal cual como estaban escritas, dictadas por eh, Santiago. Y así se copiaban, así se distribuían y la gente eh, tenía una memoria muy particular en ese tiempo, no estaba afectada por las distracciones que tenemos nosotros hoy en día y por lo tanto grababan esa palabra en sus mentes. Era como epístolas o cartas vivientes que las repetían y volviendo a repetirla las memorizaban y tenían esas cartas en sus corazones. Hace un tiempo leí del famoso poeta ruso Alejandro Solzhenitsyn, el cual fue en la época de Stalin fue enviado a un gulag a trabajar a trabajo forzoso. Eso escribió varios libros. Este hombre después cuando fue liberado, pero era un poeta y la única forma, como no tenía papel, lápiz en el gulag, que podía escribir sus poemas, los memorizaba en su mente, los escribía en su mente y los repetía al punto que los sabía totalmente de memoria. Y después, cuando llegó el tiempo que podía escribirlos, era simplemente escribir los poemas que había memorizado, tantos de ellos, en el tiempo en el Gulag. Y así es como las congregaciones en las distintas iglesias recibían esas cartas, se leían varias veces en esas congregaciones en voz alta, porque no sabían leer, y las memorizaban, las recibían con total atención como el pan de vida. Y esta epístola es de Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Y quién era Santiago? No hace una gran diferencia saber un poco de la historia, la etimología, pero para definir quién era, el nombre Santiago, que es un nombre muy común, la capital de Chile, de Santiago de Compostela en España, pero Santiago era el nombre de Santo Tiago o San Tiago. Tiago es un nombre común y corriente al menos en Brasil. El hijo de un amigo mío se llama Tiago. Y Tiago viene del nombre Iago, Iago. Nombres cambian como cambian la ropa. En mi caso particular, aquí donde vivo yo en Estados Unidos, el nombre Araos, suena a mí es muy difícil de pronunciar. Un nombre que es muy común y fácil de pronunciar a la lengua castellana o española. Pero en inglés se pronuncia, como les cuesta mucho pronunciar la R y la A y dos vocales juntas, entonces es arroz, arroz, arroz. Y si se repite muchísimas veces, mi nombre queda como Carlos Arús, porque no se puede pronunciar. Y medio pasó así con Tiago. Iago, la G es Iajo.
del cual viene Jacob, que es Jacobo. Jacob es San Jacob y quedó con la pronunciación como Santo Tiago. Y ese Jacob o Jacob, como comúnmente lo decimos, pero es Jacob, que quiere decir en hebreo suplantador, que viene de la historia de Jacob con su hermano Esaú, que lo agarró de la pata. Esaú resultó ser el primogénito, que vendió su primogenitura por un guiso. Conocen la historia y todo el tema de Jacob, que después su nombre cambió a Israel. Ahora, ¿quién era ese Jacob? Hay dos versiones, que una es que era el hermano de Jesucristo, el hermano de Jesús, y otra que era el hermano de Juan, el hermano mayor, se le llamaba mayor, hijos de Zebedeo, uno o lo otro. Estas son las dos versiones. No hace gran diferencia, nosotros lo reconocemos como Santiago. Y si fue el hermano de Jesucristo, de todas maneras era un líder de la iglesia. La humildad que tiene, es siervo de Dios y del Señor Jesucristo, dice Santiago o Jacob. A las 12 tribus de Israel que están en la dispersión. Dice, ¿qué fue la dispersión? La dispersión fue porque comenzó una gran persecución a los, todavía no se habían sido llamados creyentes, cristianos, eran los seguidores de el Galileo, Jesús, que creían que era el Mesías, el Mesúa. Y eso causaba una gran preocupación en muchos líderes religiosos, sobre todo los fariseos, que querían frenar este movimiento que creía que Jesucristo había resucitado, que era lo que proclamaban y creían estos seguidores de Jesucristo. Y en Hechos 1, por ejemplo, vamos a leerlo en la Biblia, lo que dice aquí, en Hechos 1, dice que, y Saulo, que eventualmente fue Pablo, Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Esto está en Hechos 1, que es esa dispersión, y otro también está en Hechos 11, 19, que dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, del asesinato de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. O sea, esta expansión, la salida de familias buscando seguridad ante esta gran persecución, no querían que ninguno de ellos, padres o hermanos, sean desaparecidos, que era lo que estaban haciendo en esa persecución. Los tomaban para frenarlos y eso sucedió a lo largo de la historia. La gente siempre ha buscado seguridad. Y ahora últimamente con el tema de Ucrania, madres e hijos y abuelos han salido, han sido dispersados a Polonia y a otros lugares en busca de seguridad ante la guerra que se desató en estos últimos tiempos. En la Segunda Guerra Mundial lo mismo. Muchos judíos salieron de Alemania a Estados Unidos, a otros lugares, a Argentina, buscando también seguridad. Eso es algo instintivo en las familias y esa dispersión, el apóstol Santiago
no la condenaba, al contrario, él entiende el por qué estas familias salieron y como todas las cosas van para bien a los hombres y mujeres que hablan a Dios, hubo un testimonio inicial, se esparció la palabra más allá de las tierras bíblicas a otros lugares y esto fue una gran bendición. Cuando llegaba Pablo y Bernabé o otros a predicar, ya había una base de creyentes que eran los que habían salido en esa dispersión o otros que hayan escuchado la palabra en Hechos 1, como habla cuando estuvieron en el templo y hablaron los primeros apóstoles en otras lenguas. Pero esta era una dispersión particular que salían de la persecución que estaban sometidos. Y él dice, salud, Santiago. Y ahora dice algo que es de golpe, nos sorprende a todos, porque dice, hermanos míos, tenés por sumo gozo cuando se encuentren diversas pruebas, algunos dicen tentaciones. Y mi pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo puede ser que uno en medio de una tentación o una prueba se considere con sumo gozo? ¿Cómo podemos tener gozo cuando estamos en medio de una tentación? Sabiendo que, y acá está la clave de lo que es una tentación o una prueba, que prueba vuestra fe. Y la fe es creer sin ver, básicamente es la definición, porque a pesar de la prueba o de la tentación, uno puede mantener la fe en Dios. La prueba de la fe y en la palabra de Dios, que es las promesas de Dios. Sabiendo que esto es más tenga la paciencia su obra completa. Yo creo que más que paciencia es más resistencia a esa tentación, más tenga la resistencia. Ustedes vean si es paciencia o tenga la paciencia su obra completa, o tenga la resistencia su obra completa, no sea que uno resista la tentación por un día, por un segundo día, pero al tercer día cae en esa tentación, que es desobedecer a Dios y su palabra, lo que uno entiende de la palabra de Dios, lo que uno sabe que es lo correcto ante los ojos de Dios. Tenga la paciencia su obra completa, no sea simplemente parcial y uno ya sea vencido por la tentación, sobre la completa, para que sean perfectos y cabales o enteros, sin que os falte cosa alguna. No falte cosa alguna en las cosas de Dios, se refiere a la resistencia, la fe, la sabiduría, saber cómo actuar, teniendo la fe completa. Y si alguno no tiene falta de sabiduría, o sea, uno no sabe cómo resolver algo, qué es lo correcto, o uno le falta algo, dice o cómo actuar, pídala a Dios. No pídala a otra persona, otra cómo actuar, porque la persona le puede dar su mejor opinión, su mejor consejo, pero debemos ponerlo a Dios como nuestra suficiencia. Debemos ponerlo a Dios primero. Ese es el primero y más grande mandamiento. Ponerlo a Dios primero. Y dice, pídala a Dios, el cual da a todos, dice la Escritura. No hay excepción, no hay que uno, bueno, yo no soy gran persona, el cual da a todos abundantemente, o sea, no escasamente, no un poquito, abundantemente, y dice, y sin reproche. ¿Qué es reproche? Yo te doy esto y ahora tú tenés que hacer esto por mí. Eso es el reproche, buscar un intercambio, esto por esto. Dios da sabiduría con generosidad y sin reproche. Nosotros tenemos que pedirla, es nuestra parte, pedirla a nosotros,
pero pida con fe, dice la Escritura. Pida con fe. ¿Y qué es la fe? La definición de fe está en Hebreos, donde está toda la lista de esa lista de hombres en la historia de la Biblia que han creído aún sin ver. Dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Recuerdan a ¿cómo se llamaba? Tomás, al que le decían el Dídimo porque era chiquito? Él decía que no iba a creer que Jesucristo había sido crucificado y que había sido resucitado hasta que no pueda poner sus manos en sus agujeros de los clavos de la cruz. Y va allá, y cuando Jesucristo resucitado se le muestra a, eh, a este hombre, a Tomás, él se da cuenta del gran error que hizo en ser tan osado, tenía que ver para poder creer, y Jesucristo le dice a él, bienaventurados son los que creen sin ver. Y eso es básicamente la esencia de la vida cristiana, es creer una promesa de Dios. Y eso ha sido desde el tiempo de Jesucristo hasta el Antiguo Testamento. El padre de los creyentes es Abraham, que siendo viejito y su esposa también vieja, creyeron a pesar de las circunstancias, a pesar de ya haber pasado de la época de procreación, creyó la promesa de Dios de que él iba a ser un padre de muchas naciones. Y dice la Escritura que a pesar de todo esto, él creyó en la promesa de Dios, y así fue cuando vino Isaac y después vino Jacob y la historia de las 12 tribus de Israel que provienen de Abraham, el padre de los creyentes. Y dice, pero pida sabiduría con fe en las promesas de Dios, en lo que Dios promete, pero pida con fe, dice la Escritura, no dudando nada. Porque el que duda, el que dice, bueno, yo le pido a Dios esto, que eres mi suficiencia, pero en realidad no, sí, no, sí, no creo en Dios, sí, no, no, no sé, sí, me ayudará a mí o no. Y está el que va y confía en Dios, el que toma cuidado de él o de ella, pero lo toma de vuelta y va y lo toma de vuelta. Ese es un hombre que se llama de doble ánimo. Y que dice la Escritura aquí en Santiago que es un hombre semejante a una onda de mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, hasta arriba, hasta abajo, está como un gran creyente, pero ¡bum!, se desinfla. Gran creyente se desinfla y no cree y lo toma por sí mismo a cualquier tipo de situación. Si uno lo pone en manos de Dios, déjelo en manos de Dios. Eso es creer con fe, es confiar en Dios. No puede ser que uno confíe en su propia suficiencia y la suficiencia de Dios y vaya de un lado a otro como una onda de mar. El hombre de doble ánimo sigue constante en todos sus caminos. Creo en Dios, no creo en Dios, creo en Dios, no creo en Dios, no creo en Dios, creo en Dios. Dos malos atributos de esto es tener doble ánimo. Estar arriba, estar abajo. Estar con todo el entusiasmo y va, se desinflar. Y no tiene fe. Y el otro aspecto, ser inconstante en su camino. Dios aprecia constancia, perseverancia. Lo opuesto es un ánimo solo, tenerle fe en Dios y ser constantes en la fe. Pero ahora no voy a entrar en esto porque quiero volver a algo que vimos al principio acá, de vuelta, que es en este aspecto bienaventurado el hombre que tiene que por sumo gozo cuando se encuentra en diversas pruebas o tentaciones.
yo quiero presentar que hay una diferencia entre una prueba y una tentación. No son sinónimos. Una prueba, que Dios da pruebas, Dios no tienta, como vamos a ver más adelante, que Dios no es tentado y Él no tienta a nadie. No digáis que sois tentado por Dios, porque Dios no es tentado ni Él tienta a nadie. El que tienta es el acusador, como, como vemos en Génesis. ¿Con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto? Oh, no, no, no. Dios nos dijo que podemos comer del árbol del huerto, excepto del árbol que no está en el huerto. ¡Ah! Sabe Dios que cuando comáis de este árbol van a saber el bien y el mal. No hay nada, no hay ningún problema comer. Y busca hacer caer a la persona. Eso es la tentación, ese es el acusador de Dios, que siempre busca hacerlo caer a la persona, a través del engaño, a través del anzuelo, a través de las formas y maneras en donde empieza uno a desobedecerle a Dios y a hacer algo que en el fondo sabe que no es correcto, que es malo. Ahora la prueba es otra cosa, es como el maestro en la escuela. Saquen una hoja, vamos a ver un dictado ahora y vamos a ver, entonces uno saca una hoja y no es una tentación, es una prueba para ver cuánto uno sabe. Si uno está preparado en historia, en matemáticas, en un dictado, si sabe dónde poner los acentos, dónde poner las comas, si es una S o una C. Y de ahí tiene un 10 felicitado o tiene un 5, esfuércese otra vez. Es una prueba, no busca tentar a la persona, sino evaluar en dónde está la persona. Yo tuve, y con esto voy a terminar, un ejemplo clásico para mí en entender lo que es una prueba y lo que es una tentación. En mi pueblo, donde vivo yo, el lugar de correo es una pequeña casita donde uno va y compra estampillas, manda cajas de regalos en la época de Navidad, y ahí en la entrada, en el hallcito de entrada, una especie de paredón donde se ponen en corcho con chinches todas las actividades que hay sociales, si alguien enseña clases de canto o de guitarra o un tutor de matemáticas o un próximo evento público. Y cuando yo fui al correo vi en esa oportunidad un cartel de una obra de teatro que, siendo visual, me gustó mucho, como estaba diagramada, los colores, el diseño, y ya había sido vencida esa obra, o sea, las últimas funciones de ese teatro local ya hacía una semana que había terminado, porque ponían las fechas. Entonces no tenía mucho sentido promoverlo porque no había terminado la obra. Y yo pensé entonces, lo voy a tomar, porque me gusta, lo voy a poner en mi oficina o en algún lado, y lo tomé. Y lo llevé conmigo, iba en mi auto a una cita que tenía con un cliente, como a una hora de viaje. Y en 20 minutos del viaje yo me pregunté, en realidad yo tomé algo que no es mío, lo tomé sin permiso, simplemente lo tomé. No, no es algo correcto. Ahí estaba yo en una prueba. La prueba era si tomar algo que no es mío es, en el multiple choice, A, es correcto hacerlo o B, es incorrecto hacerlo. Ahí me encontraba en ese dilema. ¿Había hecho algo correcto o había hecho algo incorrecto en tomar algo? Y me di cuenta de que la verdad no sabía si esta gente que presentaba la obra teatral, después la recogía y la buscaba y era algo que ellos querían mantener en distintos lugares del teatro y lo ponían en cuadros.
No sabía yo el destino realmente de esta. Quizás el mismo día, a la tarde, esa persona venía a recogerlo a ese póster. Entonces, la prueba, la respuesta correcta, yo sabía que la respuesta B no era correcto tomar algo que no es mío. Esa era mi prueba y sabía yo la respuesta. Y luego vino la tentación. La tentación era, no importa, ya está vencida la obra, ya tenés 20 minutos de viaje, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a volver? Tenés que ir a ver al cliente. ¿A quién le importa? Y además, ¿quién sabe que vos la has tomado? Nadie te vio tomarla, nadie sabe quién lo tomó. eh, y ahí estaba la tentación que me volcaba a pensar que, bueno, no tiene importancia, la llevo. Primero fueron la prueba, saber que era incorrecto, y luego la tentación vino dentro de mí a decir, no, no importa, ya está, nadie sabe. Y me di cuenta en ese momento que estaba sacándome una muy mala nota en la prueba y la tentación o yo sucumbía o yo sabía lo que era correcto. Entonces llamé a mi cliente y dije, voy a llegar más tarde, di la vuelta y fui de vuelta al correo para ponerlo de vuelta. Con tan mala suerte que justo cuando llego ahí, cuando voy a ponerle de vuelta al chinche, entra una persona que yo conocía, que es una señora que está en la parte administrativa del pueblo, eh, se llama Debbie, y la ve y entraba y me veía justo en el momento que yo estaba poniendo el chinche y me di cuenta que iba a ver lo que yo estaba poniendo y no sabía en el momento, iba a decir que se había caído el papel y lo puesto de vuelta y no quería, además de todo este tema de la tentación y la prueba, iba a mentir ahora. Entonces le cambié, puse eso y cambié la conversación. Hola, Debbie, ¿cómo estás? Y que no quería que ella piense o esté atenta a lo que estaba haciendo. Y bueno, y la distraje y hablamos ahí de distintas cosas. Y me sentí bien, me sentí con cierto gozo de haber aprobado esa prueba y haber vencido, no haber sucumbido en la tentación. Y esto es lo que en la vida diaria, a todos nosotros, esto es un incidente que al menos a mí me mostró las dos opciones que suceden, pero para que consideren también en cosas más intensas que siempre va a probar nuestra fe. Bueno, terminamos en esta y seguimos en la próxima. Dios los bendiga.